Recording is on. Buenas tardes, estamos con esta tercera y última conferencia del ciclo Calíope. Empezamos la primera hablando de literatura distópica y algunas de sus grandes obras y autores, para continuar en la segunda conferencia hablando de literatura y de lenguaje y cómo éste configura nuestro pensamiento y a través de su carga semántica nos ayuda a crecer como personas, y cómo la literatura ayuda a muchos a hacer crecer nuestra mochila lingüística, importantísimo para el día a día y tener una vida plena. Y llegamos al final de nuestro viaje. En esta última estación vamos a hablar de escritura. No teníamos más remedio, puesto que los que muchos leemos y amamos la palabra escrita, no nos queda otra, porque nuestro mundo interior es tan grande y se nos desborda. Y con la escritura tenemos una salida a este desbordamiento de nuestro mundo interior. Bueno, doy paso a Josep Andreu para que inicie la tercera y última conferencia del ciclo Calíope. Pues nada, buenas tardes a todos, a los que estáis ahora presentes y a los que escuchéis, visionéis esta ponencia en diferido. Bien, como ha dicho José Manuel, llegamos al final de un camino que, bueno, siempre será un principio, porque esto es como un bucle que se va retroalimentando. Insisto, como él apuntaba, el leer nos enriquece el lenguaje nos hace armar y vehicular nuestro pensamiento, y en ese acto de vehicular y armar nuestro pensamiento aparece el hecho de escribir. Si sabemos expresarnos, seguro que en un momento determinado necesitaremos fijar nuestras ideas, no para inmovilizarlas, sino para concretarlas y poderlas transmitir de una forma adecuada. Huelga decir que estamos en una época, la época digital, en la que la mayoría de los contenidos se acercan a ese concepto de inmediatez y, por lo tanto, a una praxis visual, donde, bueno, lo importante es el impacto inicial, donde la imagen debe transmitir mucho más que el cuerpo de texto o la voz en off, que es un post, lo que se explica. Pero, como también dijimos en la segunda ponencia, no es lo mismo ofrecer un dato, o una situación pragmatizada, concretada, a desarrollarla. O sea, el desarrollo permite, y esto, insisto, también lo dijimos en la segunda ponencia, el desarrollo de esa idea permite que la interioricemos y que le reconozcamos la utilidad que tiene, que pueda tener. Bien, la ponencia tiene por título, o lleva por título, Razones para escribir. Si me permitís, bajaré un poco al albero, al suelo, y si yo tuviese que responder a esa pregunta o aportarla para escribir, diría, pues porque es apasionante. Claro, en mi caso, no armaría mucho más que eso, y posiblemente, quedándome aquí, me quedaría muy satisfecho, porque como objetivamente es cierto que me apasiona, que me ha sido útil y espero que en el futuro lo sea aún más, pues ya está. Pero no. O sea, aquí de lo que se trata, o de lo que vamos a tratar, es de reconocer en el hecho de escribir no solo una realidad literaria, es decir, editorial, y no me refiero al mercado editorial, sino al uso del libro o de la obra escrita, sino de la... se acopla mucho ruido. Bueno, a ver... Sí, me parece que es Silvia. Silvia, por favor. ¿Serías tan amable de desconectar el micro? ¡Wow! No había logrado conectar ahora. Vale, ahora lo desconecto un segundo. Es que tengo problemas. De acuerdo, no te preocupes.
Bien, continúo. El hecho de escribir no debe ser reconocido solo en la obra impresa, o sea, en la producción editorial. El hecho de escribir es un hecho relacional, es un hecho comunicativo y como tal lo encontramos o lo reconocemos en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana. Si me fuese al pasado, hablaría de género epistolar, las cartas, bueno, ese elemento físico tiende a la desaparición, a pesar de las cartas, de las facturas de las compañías de suministros y de los bancos, ¿no? Pero lo que es el hecho de la comunicación escrita a distancia, bueno, ha ido desapareciendo. Aún existimos nostálgicos, pero la sociedad ya ha abandonado ese uso, esa praxis. Pero en su momento, el hecho de escribir una carta a alguien que estaba lejos, o bueno, que no estaba a nuestro lado, era muy relevante. ¿Por qué? Porque transmitía noticias y, lo más importante, situaciones que quien recibía ese escrito debía o se esperaba que reconociese aquello que se le explicaba. En mi caso, y disculpadme, pero hoy haré muchas referencias a mi propia realidad, o sea, porque, bueno, soy el ponente y me tomo esa prerrogativa. Yo escribía a mis amigos de Cartagena, de Madrid, de Francia, y me esforzaba, nos esforzábamos, ¿no? Porque nos carteábamos, así era. Uno enviaba una y luego recibía la respuesta, nos explicábamos cómo estábamos, qué sucedía en la familia, aquel amigo que no habías visto desde el verano, pues, bueno, había hecho tal cosa o se había ido a estudiar a no sé dónde, o el hermano de tal se había ido al servicio militar y la familia estaba muy agobiada porque le había tocado una zona muy difícil o lo que fuese. Y ahí hacíamos, no hincapié, sino que vamos a decir que nos esforzábamos en transmitir la información para que fuese entendida y sentida en la medida que nosotros imputábamos sensaciones o sentimientos en lo escrito. Vale, eso ya no está, ¿de acuerdo? Hemos evolucionado. No sé si para bien o para mal, eso ya lo digo así, pero hemos evolucionado. Pero el hecho de escribir sigue siendo un elemento estrictamente necesario. Y como antes hacía ironía con las cartas de los bancos y de las compañías de suministros, lo vuelvo a hacer, pero es que hay otras realidades. Todos trabajamos ahora con email. Escribimos cartas que son virtuales, pero que recibimos a un buzón, y así se llama, o sea, un buzón de correo, o las enviamos o las recibimos. Todos escribimos en las redes, sean estas Facebook, Twitter, Instagram, cuales fueren. Y ahí, el lenguaje escrito, la escritura, sigue teniendo una relevancia capital. Sin ir más lejos. Y seguro que nos reconoceremos en la reflexión que voy a hacer ahora mismo. ¿Cuántos problemas hemos tenido, de mayor o menor calado, pero cuántos problemas hemos tenido al escribir algo en WhatsApp, no puntuarlo bien o omitir alguna información que complementaría a la frase y el receptor no reacciona bien a lo escrito. O no reacciona bien o no lo entiende en la misma medida que nosotros pretendíamos que lo hiciese. Bueno, si hablábamos de que leer era importante para dotarnos de léxico, por lo tanto, de mayores cargas semánticas y por lo tanto así sabernos explicar mejor, cuando más corto es el contenido de nuestras epístolas, o sea, de nuestras cartas, aunque sean virtuales, más concreción deberemos tener para que aquello que explicamos sea coherente. Claro. En resumen, o en derivada, escribir sigue siendo muy importante y la concreción en eso escrito mucho más. Twitter tiene un límite de caracteres y cuántos fracasos nos hemos llevado al imputar una frase que parecía ser muy trascendente, pero que no ha sido entendida. Y en cuestión... Bueno, tenemos muchas incidencias hoy a nivel...
Bueno, cuestiones que tienen que ver con la escritura y que hemos ido denostando o dejando en demérito, los signos de puntuación. Imaginemos una pareja de tortolitos, de una pareja que tiene algún rifirrafe y a la pregunta, pues no sabes lo que hice ayer, puntos suspensivos. Y quien contesta, sea en Messenger o en lo que sea, contesta, no me importa lo que hiciste ayer. Y se olvida la coma después de la negación. Si dices, no me importa lo que hice ayer, lo que hiciste ayer, perdón, bueno, es una patada en la boca. Sin embargo, si dices, no, coma, me importa lo que hiciste ayer, estás cambiando totalmente el sentido de la relación escrita en ese momento. Hasta ese punto hemos llegado. O sea, en el lenguaje, en la lengua escrita, los puntos, las comas, bueno, todos los signos de puntuación son relevantes. Bueno, y más cuando tenemos que concretar, porque cada vez vivimos más rápido y nuestro discurso tiene que ser reducido. Nuestro mensaje escrito tiene que ser reducido. Pero bueno, esto es un poco, o esta es un poco una reflexión que tiene que ver con la utilidad de la escritura. O sea, esas afirmaciones categóricas de que la imagen domina y que la lengua escrita, la escritura va en demérito o está cayendo en demérito, pues no es estrictamente cierto. O sea, porque si algo caracteriza a las redes en este mundo digital, como comentaba antes, es que se sigue utilizando la escritura. De otra manera, pero se sigue utilizando. Y bien, hecho este preámbulo, pasaríamos a una cuestión que voy a verbalizar de forma categórica, pero que difícil me va a resultar permitir una réplica sobre la misma, ¿no? Y es que el hecho de escribir depende de la lectura. No hay un escritor, y puntualizo, no me refiero a aquel que edita, o sea, o que publica, sino no hay nadie que escriba que no haya leído antes. Normalmente, o sea, normalmente no, la norma es que aquel que escribe tiene una gran tradición, trayectoria o hábito lector. Porque si es importante en una época como la nuestra concretar cuando escribimos, no podría hacerse de ninguna manera o de ningún modo si no tuviésemos una gran riqueza de lenguaje que se adquiere precisamente leyendo. Llegados a este punto, cuando escribimos o cuando empezamos a escribir o qué nos genera la necesidad de escribir, pues posiblemente lo mismo que nos empuja a leer. En la ponencia anterior explicaba, planteaba que la proximidad del libro genera la posibilidad de ser lector. En una casa donde hay libros, aunque solo sea por presencia física del elemento físico, los niños, las niñas pueden ir derivando hacia, no la extrañeza ante el libro, sino a normalizarlo y en algún momento acercarse a él. Bueno, pues aquellas criaturas que reconocen la escritura de forma habitual en su entorno inmediato o familiar, normalmente reconozcan en la misma una utilidad. Pero insisto, será la lectura la que nos empuje a ser, y luego apuntaré una relación que tengo aquí en un chuletón, qué aspectos potencia la escritura. Pero sí que es cierto que cuando eres pequeño, cuando eres un niño, una niña pequeñito o un joven, y estás leyendo mucho, por alguna razón que tampoco puedo explicar de forma estricta,
tendemos a la necesidad de decir, voy a probarme y voy a explicar algo. Porque la creatividad vive en esa lectura y por mimetismo tendemos a reproducir aquello que nos resulta grato. Una vez más se demuestra que somos animales gregarios, una vez más se demuestra que somos homínidos que actuamos por mimetismo. Pues cuando leemos, instintivamente reconocemos que hay alguien que ha escrito eso que estamos leyendo y decimos, oye, pues igual yo a esto le podía meter mano. Yo recuerdo mi adolescencia y yo escribía cosas que ahora miro con la distancia que te da el tiempo y uno se echa a reír, ¿no? Pero claro, yo leía a Verne, Salgari, Tolkien, que fue un descubrimiento casi incendiario, y uno empezó a imaginarse mundos fantásticos, te daba por inventar la pólvora, que si ahora me invento un personaje que es un no sé qué. Bueno, hombre, la calidad literaria de esos escritos, bueno, pues lo que digo, hoy tenemos el día con incidencias, ¿eh? ¿Cuánto ruido? Bueno, pero lo que sí es cierto es que en ese primer paso hacia la escritura, uno empieza a recogerse en la misma. No encerrarse, a recogerse. Y sin duda crece un poco. Simplemente porque la creatividad saca de nosotros cosas que de otro modo, o sea, una técnica como la escritura saca de nosotros creatividad. Y la creatividad genera crecimiento y sobre todo poliedria a la hora de pensar. Ergo, vuelvo al principio, cuanto más leemos, más somos capaces de escribir. Luego hay otro aspecto que tiene que ver con las edades tempranas y evidentemente no voy a pontificar porque no me corresponde profesionalmente, pero sí puedo aportar por conocimiento de segundos y terceros, ¿no? Tiempo atrás, cuando la terapéutica en la psicología o en la pedagogía infantil se desarrollaba, tiempo atrás no hablo de hace 10 años, sino estoy hablando del siglo XX, sobre todo en las escuelas pedagógicas del primer cuarto. Se descubrió, se observó que cuando un niño o una niña tenía problemas, fuesen estos los que fuesen, frente a un papel y un lápiz, le resultaba mucho más fácil, dentro de esa privacidad, o sea, porque no era una verbalización, sino era escribir, explicar aquello que les sucedía. Esa técnica se aplicó durante muchísimo tiempo y en los últimos tiempos, valga la redundancia, entró en desuso. Pero me consta que vuelve a utilizarse. Hay un caso sangrante o una situación sangrante y de muy difícil gestión, que es el bullying, una plaga que, bueno, no sé, habrá de gestionarse de una forma muy vertical y con mucha voluntad, donde niños que se ven muy sometidos, que se sienten muy rechazados cuando se les aporta lo que he dicho antes, un papel y un estilo, o sea, un bolígrafo, un rotulador, un lápiz, son capaces de expresarse con mayor serenidad y evidentemente aportan datos que a las familias, a las escuelas o a los profesionales que les gestionen les facilitan mucho el trabajo y la comprensión de lo que están pasando. Es curioso, en una época, en un momento de nuestra historia en la que la comunicación es tan rápida, volvemos a la necesidad del recogimiento para sacar aquellos sentimientos, aquellas sensaciones, aquellas carencias que tenemos interiorizadas. Bueno, no voy a caer ahora en expresiones grandilocuentes, pero sí, el hecho de escribir puede incluso considerarse algo terapéutico. Si el niño cuando es pequeño con un dibujo puede explicarnos muchas cosas, conforme crece, la escritura complementa esa imagen que nos transmite a nivel visual y la concreta. Si nos apartamos de las edades tempranas y nos vamos al uso del lenguaje en cualquier ámbito
socioeconómico o comunicativo, estoy hablando del periodismo ahora mismo, o de la economía, o sobre las opiniones sobre la situación o situaciones políticas que se den en nuestro territorio o en cualquier otro. Observaremos que el lenguaje escrito también, como decíamos en la segunda ponencia, respecto al hecho comunicativo o al hablar, es igualmente susceptible de caer en la mentira voluntaria o voluntaria, perdonadme, o sea, en la mentira militante y caer en eso, en las falsas noticias que intentan modular o gestionar o provocar reacciones dentro de los grupos sociales a los cuales se les envían esos mensajes. Algo curioso es que en la prensa, que antes era, no diré sesuda, pero sí densa en contenidos, cada vez la redacción es más corta. De hecho, en mi época académica, no uno, sino varios profesores ya intuyeron y plantearon de forma muy abierta que si el lead era la esencia de la noticia, el lead se la podía cargar. El lead es lo que está debajo del titular. Por ejemplo, no sé, voy a decir algo, pues sale a bolsa una nueva empresa de curtidos de cuero. Es la multinacional más grande a nivel mundial y se incorpora en España. Venga, entra en el índice de valores. El subtítulo es cerró 2 fábricas en Bangladesh, por ejemplo. Y ahí se quedan. Ahí hay trascendencia. Hay una realidad económica, pero al mismo tiempo hay un demérito social porque en un tercer país resulta que la presencia en el nuestro pues, ha generado unas carencias sociales o lo que sea. Me lo acabo de inventar y perdonadme porque me enredo, pero si no conseguimos que la prensa o los medios de comunicación redacten de forma adecuada y nosotros no somos tampoco capaces de contraponer aquello que se nos dice con una demanda de mayor información, pues lo tenemos mal. Pero es cierto, hasta el periodismo, que es el oficio donde el lenguaje cobra mayor relevancia, está esquilmándolo. A nivel escrito, estamos hablando de nivel escrito. Porque también se escriben las noticias que luego salen en los informativos televisivos y también se escriben las noticias que salen o que están en producción en las emisoras de radio y también se escriben los artículos o los ensayos o lo que sea que se publican en las cabeceras digitales. Ergo, volvemos al principio, la escritura sigue siendo estratégica para el sujeto y para el entorno social en el que se desarrolla. Por lo tanto, volvemos a la idea de la segunda ponencia, cuanto más lenguaje conocemos, cuanto más podemos reconocer las palabras interesadas que se escriben, más libres somos de interpretar y de imponer o contraponer nuestro propio criterio. Bueno, eso o esto que acabo de decir cerrará, o con esto cerraré la idea de que el lenguaje escrito sigue siendo útil, necesario y por lo tanto protegible, lo tenemos que defender como un patrimonio. Y luego hablaremos, y ahora entraré ya en las cuestiones puramente no literarias, porque bueno, hay mucha gente que escribe y no publica, pero sí aquello que se dice redactar con una voluntad no inmediata. Escribir no es más ni menos que tender puentes, lo repito siempre, tender puentes. Porque aquello que se escribe siempre, aunque sea en privativo, tiene una trascendencia hacia el entorno. Y cuando nos escribimos y nos significamos, y eso llega a manos de alguien y se lee, establecemos correspondencias y, por lo tanto, espacios también comunes. Y esos espacios comunes son los que nos permiten progresar en base a mutuo conocimiento. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién puede escribir? Me lo han hecho muchas veces.
Oye, ¿cuándo alguien puede escribir? ¿O cuál es el momento en el que alguien está preparado para escribir? No hay momentos. En todo caso, aquel que escriba, escribirá porque tiene algo que explicar. Y considerará que eso que explica puede ser útil. Puede ser útil. Porque a la apreciación de yo escribo porque me resulta grato y relajante, cosa que está muy bien. En mi caso, permitidme hacer un paréntesis con el carácter endemoniado que tengo, la literatura me ha ponderado, o sea, me ha generado un cierto espacio de reflexión y me ayuda. Pero bueno, eso lo llevo a lo privado, a lo subjetivo. Pero a efectos prácticos, cuando escribimos, siempre tendemos a pensar qué pasaría si esto lo lee alguien en algún momento. A lo mejor no hemos publicado nunca, pero lo pensamos. Porque sí, cuando uno imputa, se significa en aquello que escribe, espera un retorno. No por presunción, no por soberbia comunicativa, sino porque si somos gregarios, si somos homínidos, como antes comentaba, al final el hecho de escribir no es ni más ni menos que otra vía de comunión con nuestros iguales, con los comunes con los que vivimos. Ergo, ¿quién escribe? El que tiene algo que explicar. Luego llegaremos a publicar. Luego llegaremos a publicar. Si es que queremos publicar o si es que queremos que tenga trascendencia. Perdón, he omitido una cosa. Cuidado con el lenguaje escrito en los libros de texto. Cuidado. Que ahí también tenemos una batalla en la que significarnos y luchar, sin de nuevo. Porque depende de cómo le escribamos a nuestros menores en formación, escolarizados, o les expliquemos una historia que además van a tener que transmitir en una prueba escrita, un examen. Cuidado. Tenemos que exigir, por supuesto, de concreción, pero también contenido que permita reflexionar, no solo obtener el dato. He omitido algo que está dentro del mercado editorial, pero que yo lo llevo más a los aspectos sociales o de trascendencia social del hecho de escribir. Bueno, volvamos ahora al tema de aquel que escribe con voluntad de publicar. Y llegados a este punto, os diré que antes de empezar a registrar esta ponencia, hablábamos del confinamiento durante esta pandemia, bueno, que aún nos afecta y esperemos que acabe pronto. Hablábamos del recogimiento, de que estábamos en casa, que necesitábamos comunicarnos. Bueno, pues uno de los fenómenos que se ha dado es la escritura. Y de hecho, como en esta sociedad todo tiene un precio y se comercializa, una de las cosas sorprendentes es cómo han florecido los cursos de narrativa, redacción en las redes. Yo durante todos estos meses me he hinchado a ver inputs de ese tipo. Y aquí hay que pararse. Porque escribir es un hecho, en inicio, cuando somos tiernos, íntimo. Conforme maduramos, lo convertimos en un hecho comunicativo de cierto ámbito público, sea con la familia, sea con los amigos. Y cuando llegamos a una madurez, no digo en edad, sino una madurez como ciudadanos, hombre, el hecho de escribir y de glosar información, si es que estamos preparados para ello, ¿no? Somos psicólogos, somos historiadores, somos, no sé, lo que sea. Ya tiene una trascendencia y por lo tanto provoca reacciones en el entorno. Pero a escribir no se empieza un día, o sea, no aparece la voluntad de ser escritor y por lo tanto la trascendencia de lo que escribimos. Yo otras veces he hecho la broma, o sea, yo me levanto hoy, soy Josep y digo, hoy voy a escribir algo equivalente a Guerra y Paz, porque aquí mis bemoles y yo voy a ser trascendente. Y eso lo escribo, me lío la manta a la cabeza, genero una producción en equivalencia de páginas de 2.380 páginas y me voy al editor. Y digo, pues, es que yo hice un curso de técnica de escritura
Y me ha salido esto. Bueno, pues cuando hablemos de las razones para escribir glosadas, que me he hecho la chuleta, os he enseñado antes, veremos que eso es bueno, me atrevo a decir una cierta aberración. Una cierta aberración. El hecho de escribir, primero, es utilitario, cartas, explicaciones en entorno inmediato y demás. Y si llegamos a la literatura, a lo que ya sería eso que llamamos el libro, deberemos estar mucho, mucho más curtidos. Los cursos de narrativa, los cursos de escritura, bueno, son útiles, puedes tener técnicas, o sea, todos aprendemos todos los días. Pero cuando uno ve un anuncio donde pone ¿quieres ser escritor? Hombre, yo no tengo por más que un poco sonreírme con cierta sorna porque el hecho de escribir es evolutivo, no se genera de forma espontánea, es evolutivo. Bueno, porque es trascendente y aquello que no evoluciona no tiene valor, no tiene valor, no tiene valor. Porque escribir, cuando es algo utilitario, como decía hace un instante, no nos significa. Oye, si tú escribes una carta con unas alegaciones a una multa de un organismo, pues bueno, estamos hablando de un mensaje concreto que requiere el conocimiento de una norma o de una ley, y entonces contestas y demás. Y, hombre, tiene la trascendencia administrativa que tiene, sí, de acuerdo. Pero cuando queremos ir más allá, cuando queremos imputar nuestro propio conocimiento o el que hemos generado con otros, para que sea útil, hombre, tenemos que tener un bagaje denso. Y luego otra cosa a la que tenemos que atender, la soberbia del hecho de escribir. Sí, puede estar ahí. De hecho, tenemos y conocemos todos autores que son muy soberbios, que pontifican. Bueno, el hecho de escribir ha de ser de una humildad absoluta, porque uno plantea sus ideas, lo que piensa, lo que siente, lo que ha vivido, o incluso puede recrear un mundo ficticio, pero aquello que transmita tiene que tener una base reconocible. O sea, incluso la ciencia ficción debe debe sostenerse en planteamientos que sean mínimamente coherentes. Hacer hipérboles literariamente tienen una trascendencia relativa. Bueno, perdonadme, a no ser que recurramos al concepto poesía, donde pragmatizar es difícil y debemos abrir la mente a una creatividad que escapa a lo que sería la prosa o la redacción de otro tipo. Cuestión. El hecho de escribir, cuando llegamos al momento de la edición, de la publicación, a la voluntad de publicar, a la voluntad de ser trascendentes, y abro otro paréntesis, disculpadme, porque estoy imputando mucha realidad propia. Yo recuerdo en la presentación de mi segundo libro haber escuchado la siguiente pregunta por parte del entrevistador, de quien conducía el acto. Bueno, estas historias no tienen voluntad de trascendencia, ¿no? O sea, son muy íntimas y demás. Y como tantas veces sucede, o sea, te dejas llevar por el entorno y ya en mi madurez caí como un gazapo en una gazapera. O sea, no, contesté. No es estrictamente necesario, es un libro, como bien dices, íntimo y tal. Cuando acabó el acto, dije, pero eres muy tonto. ¿Cómo te has atrevido a contradecirte? Yo parecía como la teoría de Nietzsche, ¿no? O sea, todos dicen que es negro y yo lo veo blanco, pero bueno, como todos dicen negro, pues negro es. No. Hay una realidad en el hecho de escribir, en la voluntad de publicar. Y es no la trascendencia propia, sino la trascendencia de aquello que se explica. En mi segundo libro las historias son muy íntimas, ¿cierto? Pero creí al escribirlas que eran útiles. Por lo tanto, eran trascendentes. ¿Quién era yo para negar la mayor y decir que no, que yo escribía poco más que por aquello de pasar el rato? Bueno, sí, claro, lo disfrutamos. Al escribir gozamos de forma preclara. Pero la obra tiene trascendencia.
Y así tenemos que entenderlo, porque el escritor que escriba pensando que no se va a significar, pues entonces no es escritor. O sea, es simplemente, no sé, un pasante de una información que puede ser más o menos válida. Bueno, exceptuando, pues bueno, a los ensayistas que en un momento determinado pueden inhibirse de la valoración y aportar solo datos. Entonces ya no sería un ensayo, sino sería un glosario de datos bien ordenados. Pero si escribimos, interpretamos, porque tenemos una vida hecha, porque tenemos unas vivencias que nos han marcado y, por lo tanto, interpretamos aquello que explicamos, esperando que otros se reconozcan en nosotros y nosotros podernos reconocer en el entorno social. Bien, llegados a este punto, y como siempre, es que siempre remato ahí, o sea, y los compañeros de la Universidad Popular así me lo conocen. Soy un tonto ilusionado y, por lo tanto, optimista, a pesar de que haya una galerna que amenace la travesía. Las nuevas generaciones. Ahí está el tema. Las nuevas generaciones son, a la hora de hablar y a la hora de escribir, que es lo mismo, una cosa es lo mismo, deben estar bien armados. Y el problema es que para armarles nos vemos incapaces, no sabemos muy bien cómo llevarles, no de forma forzada, sino acompañarles a algo que consideramos útil y trascendente. Trascendente siempre, e insisto, en el buen sentido, porque necesitamos trascender para progresar. No a nivel subjetivo, sino como colectivo social, el hecho de escribir, el hecho de hablar bien, el hecho de transmitir y comunicarnos de forma adecuada, nos hace progresar. A todos. Si mejora uno, mejoramos todos, por capilaridad. Bien, pues ahora, si me permitís, entraré ya en el tema de la chuleta, porque a veces es muy difícil ordenar qué es lo que te ha empujado, si es que yo puedo servir de poco o gran ejemplo, qué es lo que nos ha empujado a escribir. ¿Y qué podemos extrapolar a la realidad de nuestra progenie, de la generación que nos viene detrás? Y es más, es aplicable al ámbito familiar o privativo, o sea, lo hablábamos en la segunda ponencia, cuando hablábamos de escuela y familia o hogar. Pero es que en el tema del escribir sucede lo mismo. Hay que buscar fórmulas para que nuestras nuevas generaciones se acerquen al hecho de escribir, reconozcan su utilidad y lo utilicen como una herramienta comunicativa efectiva. Bien, antes lo he apuntado. Yo empecé a escribir primero porque, por alguna razón, en lo primero que escribí vi cierta creatividad y me crecí un poquito. No hay nada más soberbio que un adolescente. Pues imagínate cuando te pones delante de algo y te crees, y he dicho te crees, lo estás haciendo medio bien. Pues bueno, aparecen nuevas fórmulas, lees más cositas y empiezas a mover, como se dice en el ámbito futbolero, a mover la bola. Bueno, se educa la creatividad, sí. Has leído mucho, has leído historias de este tipo, del otro, que si aventuras, que si ahora la historia de un submarino, 20.000 leguas de viaje en submarino. Bueno, de hecho, los intereses generados en primera instancia te generan hábitos en adultos. Yo soy buzo porque leí 20.000 leguas de viaje submarino. Pero en absoluto. O sea, cuando intento buscar la razón, acabo en un libro. Curioso, pero es así, es así. Si acabamos siendo creativos, damos un segundo paso en nuestro progreso como seres humanos, y es que nos volvemos responsables. Claro, esto fuera de contexto podéis pensar, ¿responsables de qué? Pues de nosotros mismos, porque sí, la creatividad es un elemento no necesario, sino estrictamente necesario. Pero cuando creamos algo, como es hijo nuestro, descubrimos algo que se llama responsabilidad. Aunque solo sea por la mala opinión de los demás. Por ejemplo, yo escribo algo, se lo enseño a quien sea y me dice, vaya pertiño. Ostras, te quedas chascado. A ver si es que esto lo he escrito mal. Y generas una reacción.
Alguien podría decirme, uy, tal como están los chavales ahora, lo que harían es abandonar a la primera. O no, si el primer paso creativo lo tienen suficientemente cimentado, posiblemente esa responsabilidad frente a lo que generan, a lo que se produce, a lo que se crea, evolucione también en la misma medida. Más lento, más rápido, pero en la misma medida. Esto liga, he apuntado la palabra crecimiento. Claro, eso nos hace crecer. O sea, si somos creativos, nos responsabilizamos de lo que hacemos, esa responsabilidad nos hace ser responsables, perdonadme la redundancia, y nos hace crecer, nos hace madurar. O sea, reconocemos la trascendencia de lo que hacemos. Si gusta, si no gusta, si es útil, si no es útil. Y algo muy importante, y ahí es donde la escritura, muchísimo más que la lengua, o sea, el lenguaje, el habla, mucho más que el habla, la escritura nos lleva a la empatía. A la empatía. Porque si hay algo que demuestra la literatura o el hecho de escribir, es que cuando escribes, sea sobre personajes reales o ficticios, tienes que ponerte en el pellejo de aquellos de los que escribes. Porque sí, porque no te queda más remedio. En otra ponencia hice un ejemplo, este verano pasa, no, ostras, ha llovido mucho. En el verano del 2019 tuve la gran fortuna de con mis hijos hacer un viaje por el norte de Francia, a Normandía y la Bretaña. Se ha escrito muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial y, bueno, ¿qué vamos a decir del frente occidental, desembarco en Normandía, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues utilicé ese ejemplo porque pensé, bien, yo ahora voy a escribir la historia de un muchacho de Oklahoma que desembarcó en Omaha Beach. Muy bien. Pero es que hay una cosa que no podré evitar a la hora de escribir y es que delante estaban los nazis. Huelga decir que el fascismo, el nazismo, cualquier régimen totalitario, por lo que a mí respecta, se rechaza frontalmente. Pero es que el mundo no es así. El mundo en aquel momento era de un muchacho de Oklahoma que desembarcó bajo un fuego graneado del copón bendito, pero es que delante habían también muchachos jóvenes, alemanes, posiblemente equivocados por el posicionamiento ideológico de lo que ellos llamaban su patria o su país, pero estaban allí y se mataban entre ellos. Eso se lo expliqué a mi hijo menor visitando precisamente el cementerio alemán que está en Normandía. Él me dijo, ¿pero estos no eran los malos? Y yo le dije, sí, pero mira qué edad tenían. 18 años, algunos, 17, 19, 20. Si escribes, tienes que ser empático. No estar de acuerdo con el otro, pero si no la historia estará coja. No se ceñirá a la realidad, no será útil. Veréis que reseño mucho ese adjetivo, útil. Útil. Pues es verdad. O sea, si no somos empáticos, y eso lo consigue la literatura a la hora de orquestar o hilvanar una historia, no seremos útiles. O sea, perdón, nuestro hecho de escribir no será trascendente. Después hay otra cosa. Todos nos quejamos. ¿Cómo puede ser que mi hijo apruebe un examen con un excelente sobre... Voy a poner también un ejemplo recurrente. Sobre el CRAT del 29 y que le haya preguntado después de qué iba esto y me digan, no lo sé, yo me aprendí las fechas y lo que decía no sé quién y he aprobado con un excelente. Bueno, pues mal asunto. Muy mal asunto, porque hemos interiorizado un dato, pero no sabemos lo que significa. Bueno, pues en el hecho de escribir se da el fenómeno de... o se nos ofrece la posibilidad de entender cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? Claro, si yo escribo y tengo que escribir sobre el CRAT del 29, posiblemente deberé acercarme a una información que me explique qué lo causó, dónde incidió en mayor medida, qué reacciones tuvieron los países frente a ese crack financiero, por qué aparecen los totalitarismos en Europa
en respuesta a un sistema ultraliberal que quebró, quién fueron los actores principales, pero no solo por el nombre, sino porque qué hicieron realmente. Y sí tengo ese conocimiento, sé cómo ha funcionado la cosa, a la hora de escribir. Podría hacer historias que a lo mejor son puramente de valoración subjetiva, pero que puedan ser de cierta utilidad. Y volvemos la mula al trigo con la palabra utilidad. Por lo tanto, si queremos saber cómo funcionan las cosas y pensamos en un escritor novel, lo que vemos es que lleva aprendiendo mucho tiempo. Ha aprendido a escribir, pero es que si quieres saber cómo funcionan las cosas, por fuerza está aprendiendo constantemente. Aquí abro un paréntesis y si en la ponencia anterior hablábamos de que la literatura era una historia interminable, pues el hecho de escribir, eso ya es, pues bueno, no sé, ya te conviertes en el contramaestre del tema de la literatura, porque no acabas nunca de aprender. El que escribe circunscribe, perdonadme el rudulí este parado tan malo, pero al final es así. O sea, el hecho de escribir, tenernos que informar sobre aquello que escribimos, lo que nos hace es aprender, nos hace aprender. Y si aprendemos en el hecho de escribir, ¿qué sucede? Pues que nos superamos. Y cuando nos superamos no estoy diciendo que nos ponemos por encima de nadie, con ninguna voluntad gravosa, sino que simplemente crecemos, nos superamos. Cuando uno se supera, si es socialmente válido, lo que hace es enriquecer al entorno social. En una sociedad justa y perfecta, todo aprendizaje redunda en beneficio del colectivo, o debería redundar en beneficio del colectivo. Si nos superamos, si tenemos conocimiento, si hemos aprendido, ¿qué sucede? Que somos mejores comunicadores. No porque hablemos bonito, sino porque nuestro comunicar, nuestro hecho comunicativo, emisor, canal, receptor, cambio de papeles, se convierte en algo más valioso. O sea, el escribir, y ahí es la gran, bueno, así lo valoro yo, así, por eso amo tanto el hecho de escribir. Pienso que un libro es una cápsula temporal que ya no funciona como la red, que no es inmediata, pero que crea conciencia. Porque cuantos más leen algo, aunque no se conozcan, aunque no se encuentren, se acaba creando una conciencia grupal, lenta, cierto, pero se genera. De ahí la importancia que el escritor sea capaz de posicionar sus contenidos o su mensaje de forma adecuada. Y hay otra cosa que, estimadas amigas y amigos, tengo que poner en valor, y esto ya es entrar en el ámbito personal, ¿no? Antes hablaba de mi mal carácter y de lo bien que me iba a escribir. Que, por ejemplo, ahora estoy en una época totalmente de eriazo. No escribo nada. Imagino que estoy recargando pilas. Tengo una novela pendiente y evidentemente se va a acabar, pero necesita de mayor alegría. Tengo que evolucionar. Hago un comentario sobre mi propia realidad porque el hecho de escribir, como antes comentaba, no se empieza un día y se acaba un libro, ¿no? Esto es una cuestión de sensaciones. Cimentadas, pero sensaciones al fin y al cabo. Bueno, mal carácter, decía. Bueno, pues la literatura te permite conocerte a ti mismo. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo de los alemanes en una historia, la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé. O imaginemos que hablamos de una novela que hable sobre la presencia colonial española en Fernando Po, en Guinea Ecuatorial. Y resulta que me salen más personajes blancos que negros. Cuidado que estamos escribiendo y uno se debería parar y decir, ¿qué es lo que pasa que estando hablando de un territorio en el cinturón del África, solo ponga como figurantes a los negros que viven en el país? A lo mejor soy racista y no me había dado cuenta. A ver, voy a darle una vuelta a esto,
que me parece a mí que estoy cayendo en unos sesgos que no me están gustando nada. Porque a veces, cuando hablamos, nos engañamos, nos hacemos trampas al solitario. Pero cuando escribimos y estamos solos, el espejo se te pone delante de las narices. Esto es como el retrato de Dorian Gray. Ya conocéis la historia de aquel que cubrió su retrato porque, aunque era inmortal, el cuadro sí envejecía, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, esto es lo mismo. A veces cuando escribimos y omitimos cosas, es que estamos mirando para otro lado a las propias limitaciones o a nuestros prejuicios, ¿no? Bueno, pues sí, conocerse a uno mismo. Escribir es ponerte el espejo frente a las napias. Y a veces es muy ofensivo, pero nos ayuda a cambiar. Nos ayuda a cambiar. Hombre, a no ser que seamos una mente absolutamente enferma y, bueno, entonces ya no eres un escritor, eres simplemente un panfletero que te dedicas a atacar a alguien en base a unas ideas que ni siquiera te has preocupado en contrastar. Porque no eres empático, no entiendes cómo van las cosas, no has aprendido nada y, por lo tanto, no te has superado. También hay escritores así. Hoy voy a citar a uno al que, lo siento mucho si alguno de los asistentes o quien escuche la ponencia en diferido les moleste. Pío Moa. Pío Moa, un pseudo historiador que trata el tema de la dicta blanda de Primo de Rivera, la guerra civil, República, guerra civil, posguerra. Bueno, poco menos como si hubiese sido un episodio casi de La Casa de la Pradera, cuando en realidad está dando datos históricos que se dan como buenos sin siquiera haberlos contrastado. Bueno, hay gente así. Y sí, el mercado editorial les considera escritores. Bueno, no vamos a negar la mayor. Esto sucede. Pero yo no quiero hablar de los que utilizan de forma rentista el hecho de escribir. Volveré a la idea de los beneficios de la escritura, al menos en base teórica. Bueno, si nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué sucede? Que nos amoldamos y empezamos a triar, a separar el grano de la paja. Voy a hablar de otro escritor ahora. Tengo un verdadero antagonismo con Mario Vargas Llosa. Si la audiencia se escandaliza, se siente. Aquí no hemos venido a contentar a nadie y sí a hablar de literatura. Ideológicamente nos encontramos en las antípodas. Su soberbia de senectud es aberrante. Y es más, sus últimas obras son, diría que casi ofensivas. Pero, como nos amoldamos porque sabemos escribir y sabemos leer lo que escribimos y lo que otros escriben, y en eso tenemos nuestro crecimiento del lenguaje y, por lo tanto, nuestra capacidad de entendimiento, hoy me contradigo y digo que Mario Vargas Llosa es uno de los mejores escritores del siglo XX, aunque solo sea por un libro, Pantaleón y las visitadoras. Dicho esto, me estoy amoldando a una contradicción, pero que es fruto del conocimiento lector y también, en mi caso, del hecho de la escritura. Y si nos sabemos amoldar, también sabemos reaccionar. Y el final de eso que llamamos el escribir es el inconformismo, el pertinaz y constante inconformismo. Cuanto más leemos, más fácil nos resulta transmitir de forma escrita, pero es que cuanto más escribimos, más inconformistas en alguien más inconformista nos convertimos, porque como somos responsables, somos empáticos, entendemos cómo funcionan las cosas, aceptamos el cambio como animal de compañía, si me permitís la broma respecto al chiste ese que corre por ahí del pulpo. Sí, el final del camino del hecho de escribir es una actitud inconformista y, por qué no decirlo, aunque suene grandilocuente, revolucionaria. Porque aceptar el cambio como una constante variable, que oxímoron, constante variable,
nos abre las puertas a un futuro mejor o más evolucionado. Y ya como último cartucho de la progresión del escritor o del hecho de escribir, está algo muy denostado, pero que yo defiendo con capa y espada, y es el perfeccionismo. No hay nada malo en depurar técnica, en perseverar, en darle 5000 vueltas a un capítulo, perfilarlo, ejecutarlo de otro modo y cambiar de opinión 1000 veces. Porque cuando nos imponemos el perfeccionar el hecho de escribir o la escritura, conseguimos una mayor facilidad comunicativa. El lector necesita, no diré enamorarse, pero sí sumergirse de forma grata en la playa que le ofrecemos. O sea, cuando escribimos, antes lo decía, hace un ratito, esperamos cierta trascendencia, pero no la llevamos a lo personal, como éxito. No es eso. Es que aquello que a nosotros nos importa ser, aquello que nosotros consideramos importante y por lo tanto que merece ser transmitido o contado, explicado, tiene que ser grato a quien lo recibe. Y ahí aparece el término, la palabra perfección. Demasiado denostada. La perfección no existe, es un proceso y nunca llegamos a ella. Pero perseguirla nos ayuda a ser mejores comunicadores. Y bueno, más que nada va por aquí. Ya llevándolo a la trinchera y a lo que llamaríamos lo cotidiano, pues si en la segunda ponencia perseveraba en la idea de acercar los libros a los niños en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito académico, en el hecho de escribir, pues yo ¿qué os puedo decir? ¿Qué puedo afirmar? Pues bueno, pues que hay que acercar también la posibilidad de escribir de forma sencilla. Esta Universidad Popular, a quien no sea conocedor, ahora se lo voy a explicarlo, bueno, convoca concursos literarios de relato corto para niños entre 12 y 18 años. Bueno, un niño con 18 años ya no es un niño, ¿no? Pero bueno, vamos a decir jóvenes. Bueno, pues, oye, hay respuesta. Quizá no tanta como en la época de mi hermana y mía, que los premios Coca-Cola de redacción, que por cierto, mi hermana ganó uno y se fue de viaje al norte de África, ahí más feliz que el guerra, ya no existe, o sea, no está tan valorado. Ahora parece ser que lo importante es ser un buen gamer y ganar no sé qué juego de no sé cuántos, que ahí me pierdo. Pero si lo acercamos, si lo hacemos cotidiano, si lo ofrecemos de forma sencilla, hombre, conseguiremos jóvenes con un buen lenguaje y con una gran capacidad comunicativa y por lo tanto con trascendencia. ¿No os sorprende, por ejemplo, cómo redactó la nueva consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia su discurso de toma de posesión? Bueno, ahora no lo voy a leer, evidentemente, era largo, pero sorprendía. O sea, gente supuestamente con una preparación académica altísima, por tanto, licenciados superiores y con responsabilidad de gestión pública, no saben redactar. Bueno, así nos va. Por lo tanto, ¿quién puede escribir? Todo el que tenga algo que explicar, seas pequeño, seas mediano, tengas la edad que tengas. No hay momento para empezar, simplemente la pulsión de hacerlo. Y posiblemente las ideas plasmadas negro sobre blanco, dejen más pozo que las palabras. Muchísimo más. Decía Umberto Eco que el escribir es un hecho trascendente. Joder, era un gran semiótico, pero aprendió del mismo. O sea, el mismo autor del Péndulo de Foucault o del Nombre de la Rosa, pues se sacó uno de los
libros más clarificadores sobre el fascismo y que tenía una utilidad y que ahora tiene una utilidad tremenda si se quiere encontrar. Es una obra menor en cuanto a tamaño o a extensión y, sin embargo, es un gran catalizador de pensamiento, porque es sencillo y transmitible. Bueno, pues no es menester hablar de los pilares de la tierra de Ken Follett o de obras de gran cantidad de páginas, sino simplemente conseguir que el hecho de escribir sea trascendente, porque sea concreto, porque sea capaz de transmitir ideas bien conceptualizadas, bien pragmatizadas. Y nada, poco más. Sí que tengo que poner encima de la mesa que yo escribo porque no hay nada que me ate más a este mundo que el hecho de escribir. Porque lo disfruto de una forma, no diré enfermiza, pero con una pasión tremenda. Y porque cuando mejor me encuentro es cuando me sumerjo en mis pensamientos y los puedo transmitir a un papel, bueno, en este caso a un teclado, ¿no? La pantalla de ordenador, sin prisa, sin prisa. Antes hablaba de carácter, en mi caso la escritura me salva porque si solo hablase gritaría demasiado. Cuando escribo puedo ser igual de incidente, pero lo que sí consigo con ese remanso de palabras sobre un papel, figuradamente hablando, es que lo que transmito sea más fácilmente entendido y por lo tanto tenga alguna oportunidad más de ser compartido y transmitido. Y hasta aquí, o sea, no sé si tenéis algún tipo de, bueno, queréis hacer alguna consulta o alguna valoración, pues a vuestra disposición. Dar otra vez las gracias a la UP y, si me permites, José Manuel, quisiera, antes de acabar, poner en valor lo que viste en mi espalda. Esta es la biblioteca de Juan Antonio Puerta Rodríguez, el hombre que siempre va conmigo y es una de las bibliotecas privadas más grandes que al menos yo conozco. O sea, por supuesto que hay otras más grandes. En Perelada hay una tremenda y todo, pero estoy hablando de nuestro tiempo y de la realidad tangible. Bueno, estoy en una biblioteca excepcional, básicamente de ensayo y novela histórica, y que tiene más de 7.000 volúmenes. Era de ley poner en valor al que fue mi hermano y también poner la tilde en su persona, porque precisamente él fue un gran escritor que nunca publicó, pero que entendió desde siempre que el hecho de escribir tenía trascendencia. Era veterinario, su trabajo era en el ámbito de la sanidad animal, por lo tanto era un hombre de ciencia, pero era un gran humanista y su capacidad lectora, su léxico, el conocimiento semántico de ese léxico, le hacía escribir profesionalmente a los niveles que requería cada uno de sus interlocutores, pues en estos ganaderos, instituciones o otro tipo de perfil. Bueno, el hecho de escribir es útil, hagamos lo que hagamos. Y nada, un recuerdo para Antonio en esta ponencia. No lo hice en la primera y lo siento mucho, pero aquí en la Villa de Fuente Álamo de Murcia hay una biblioteca insigne que levantó un gran lector que por derivada se convirtió en un gran escritor, aunque nunca publicase un título. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por asistir y quedo a la disposición de la Universidad Popular para lo que sea menester. Pues muchas gracias, Josep. No hay de qué. Ha sido un placer tener este ciclo contigo y esperamos que tengamos muchos más. Y ahora, bueno, como siempre, quedamos abiertos a que la gente pues comente, diga, pregunte, aporte. Di, Josep, di. No, es que José Luis está hablando, pero no se le oye. O sea, no. Micro, José Luis. No se te oye. Espérate, a ver si lo he silenciado yo. Algo sucede ahí, pero no.
A mí se me oye, sí, ¿no? ¿A ti sí? ¿A ti sí? ¿Y al resto? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, mientras... ¿A mí se me oye? Sí, ¿no? Sí, sí, Gemma, sí. Bueno, yo sepa, quiero expresarte que me ha encantado la conferencia que has hecho. He tomado muchos apuntes, por lo tanto, he escrito. Doy fe, Ahí doy está. fe, ¿eh? Da Doy fe, fe. Ahí aquí tengo está, la ahí libreta. está. Y mientras José Manuel arregla el tema de los micros, quisiera aportar mi visión sobre esta conferencia. Quiero comentarte porque ha habido en la conferencia, has dicho que se utiliza la escritura en la o se utilizaba la escritura en terapia para los niños, ¿sí? Y has hablado del tema bullying, ¿verdad que sí? Quisiera comentarte una cosa. Yo soy psicóloga y en mi terapia utilizo la escritura. Es más, todos mis pacientes tienen su libreta. Para mí la escritura en terapia es importantísima. Has remarcado mucho el tema de la utilidad y la trascendencia. Y es así. Has hablado de ponerte delante solo del espejo. Y es así. La escritura te hace ponerte delante de ese espejo. Te hace verte a ti mismo. Y por lo tanto, empatizas con uno mismo. Te das cuenta de todo aquello que causa tus pensamientos que cuando los escribes, y además les hago escribir con papel y lápiz, prohíbo el ordenador, ¿sabes? Por eso van con su libreta. Pero es que es clave para no solo la gestión de las emociones, sino también para buscar todo aquel significado realista de los pensamientos y volverlos a interpretar, porque por norma general son pensamientos distorsionados, son pensamientos que trasciende a la persona a tener unos ciertos o tener unos sentimientos, unas emociones y unas conductas completamente desadaptativas. Y el escribirlo es darse cuenta de ello. Cuesta mucho al principio, porque no se está acostumbrado. Pero sí que es verdad que cuando la semana que no pongo deberes, que es lo que les digo, los deberes, esa semana me los reclaman. Quiero escribir. Porque es cuando se dan cuenta de que se conocen a ellos mismos y cómo cambia toda su evolución. Si me permites, no te interrumpo. Luego, por favor, continúa el discurso porque me parece súper interesante. Hay una cosa que cuando analizo las palabras, cuando las analizo, o sea, si yo le pregunto a alguien, ¿tú qué eres? Siempre contesta con adjetivos. Soy alto, soy bajo, soy calvo, soy no sé, ¿vale? O sea, adjetivos. Nadie utiliza los sustantivos para definirse a sí mismo. Nadie. Nadie te dice, yo soy persona, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí, si hacemos una gestión del sujeto, a ver, que yo no soy psicólogo, Gemma, o sea, vaya por delante, o sea, no va por ahí, pero sí que observo otras realidades, o sea, porque cuando pretendo escribir, evidentemente, como antes os apuntaba, tengo que entender cómo funcionan las cosas. O sea, cuando tú a alguien le dices, no quiero que me digas que eres guapo, o sea, eso ya se ve, eres Brad Pitt, macho, o sea, que no al que me lo digas. Señor Pitt, ¿usted qué es realmente? Y le dices que utilice sustantivos, ahí es donde empezamos a ver la utilidad del lenguaje y el conocimiento de las cargas semánticas que nos definen. Esto llevándolo a tu discurso, ¿no? Al de una terapia, ¿no? Es difícil
Pero cuando de forma general se hacen afirmaciones categóricas como que la lengua ha muerto, viva la imagen, estamos inhabilitando precisamente, bueno, en mi opinión, la herramienta más válida, porque es una herramienta de comunión y de recogimiento. La visual no lo es nunca, porque necesita de otros ojos. La escritura es privativa, en primera instancia. Luego puede ponerse en común, pero en primera instancia es privativa. Puede parecer contradictorio para alguien como yo, que soy la voluntad mancomunada hecha persona, o sea, porque nunca entenderé la sociedad individualista. Pero sí que es necesario el espacio de recogimiento para ser útiles socialmente. O sea, prueba, bueno, perdona, yo no puedo prescribirte terapias, ¿no? Para tus pacientes, ¿no? Pero prueba a pedirles que se definan con sustantivos. Ya verás. Se quedarán clavados porque nadie se reconoce sustantivamente. Y perdón, que te he interrumpido y me he alargado demasiado. No, me lo he apuntado, ¿eh? Lo voy a hacer, ¿eh? Y ya te diré cómo va. No, un poco más iba a decir, porque doy paso también a José Manuel, a José Luis y... José Luis, ¿se te oye ya? A ver, no sé, ¿me oís ahora? Sí, ahora sí. sí. Ah, ahora ostras, sí. bueno, gracias a Dios. No, yo quería intervenir en un sentido, ¿no? O sea, aquí se está hablando del hecho de escribir, ¿no? Pero a mí me gustaría analizar a los que escriben. Y me explico. Sobre todo los que escriben en los medios de comunicación, porque siempre voy al mismo tema y me diré que soy muy pesado. Pero cuando tenemos un cuarto poder que escribe y escribe de manera interesada, porque en el fondo son esclavos de una línea editorial que en el 99% de los casos son esclavos de deudas que tienen contraídas en mi propio sistema, pues ya te das cuenta que al final los que escriben no escriben para la sociedad, escriben para su sociedad o para su cuerda. Con lo cual, Antes lo comentabas, sí. esto lo quería remarcar. Luego, otra cosa que querría decir, que también lo has apuntado tú, ojo con los libros de texto, ¿eh? Ojito con los libros de texto. Porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Ostras, cuidado, porque claro, en un libro de texto explican según qué cosas que luego el niño, tú le intentas explicar y te dice el niño, no, papá, es que esto no entra. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, has comentado lo del crack del 29, o por ejemplo, hablamos del colonialismo, a los niños les explican que unas potencias occidentales fueron a África y que conquistaron unas tierras, sin importarles para nada que en esas tierras ya vivía gente. Eso no se les explica a los niños. Se explica que van allí los occidentales, pero no les dicen que allí vivía gente y que además eran gente, o sea, que no eran bultos. Eso no se les explica. Luego tampoco se les explica que allí se fue a expoliar. No, eso no se les explica. Las potencias occidentales fueron allí porque aquí era un terreno que estaba sin nadie y lo conquistaron. Eso es lo que les explican en esto. Tampoco les explican que fueron allí a someter a aquella gente. Eso tampoco se les explica. Entonces, claro, lo que se les explica en los libros de texto es ya de por sí una manipulación absoluta de la realidad. Y tampoco se les pone en contexto de lo que había allí. José Luis, permíteme que te apunte una cosa. Yo antes, cuando hablaba de las razones para escribir, he comentado que era una voluntad revolucionaria, ¿no? O sea, revolucionaria partiendo de la base de que la revolución es cambio, ¿no? Vale. Te das cuenta que en base a lo que acabas de apuntar, que antes lo he hablado también, lo de los libros de texto y demás, el hecho de que existan editoriales, yo no te estoy hablando de prensa ahora, ¿eh? Estoy hablando de editoriales que puedan editar libros. El problema es dotarnos de los medios para, o cómo esas entidades, empresas, dígasele como se quiera, pueden prosperar. La importancia de un libro mal llamado alternativo, que me cabrea sobremanera cuando oigo, han publicado un libro alternativo. ¿Cómo que alternativo? Es un libro sesudo, bien desarrollado. Antisistema. No, correcto. No estamos, o sea, hoy más que nunca el mercado editorial, que no me gusta llamarle mercado, pero es igual, lo que es la actividad editorial, necesita más que nunca iniciativas no condicionadas por estamentos o grupos económicos superiores, como sucede con la prensa. Hoy por hoy, si entendemos que el libro bien distribuido o con una buena difusión crea conciencia grupal, antes lo apuntaba, es más importante que nunca que haya obras
transmitibles de forma sencilla, no he dicho sin contenido, sencilla me refiero a que sean fáciles de distribuir. ¿Qué hay mejor que un libro para eso? Autores jóvenes, economistas alternativos. Insisto, que no me gusta el adjetivo, pero que digamos que no siguen la línea oficial, si entendemos por alternativo eso. Que de alternativo no tiene nada porque eso se circunscriben a la realidad. José Luis, es el momento, estamos en un momento en el que tenemos que artillarnos y empezar, bueno, no quiero utilizar... Josep Manuel, perdona que te corte. ¿Tú crees que, por ejemplo, lo que yo pienso puede ser publicable? Claro que sí. O en esencia lo que yo pienso pero vamos a ver. No puede ser publicable porque nadie te lo va a publicar. Pero vamos a ver. Imaginemos una cooperativa de enseñantes. Una cooperativa de enseñantes. ¿Por qué esa cooperativa de enseñantes no puede circunscribir sus bases de texto a una producción propia? Claro, la ley que dice... Es que igual montan una secta. Perdón, lo estoy llevando al esperpento, ¿eh? Sí. Igual montan una secta y tú dices, oiga, no. Si yo me someto a los criterios de la consejería o del ministerio, lo que pasa es que en mi libro yo no he cambiado nada. Simplemente he introducido que a lo mejor al lado de la economía liberal existe también el mundo cooperativo. ¿Ah? Eso para el establishment... Eso con la libertad de cátedra es posible. Sí, lo que pasa es que... Pero vamos a ver, esto es como prever el mal, o sea, ponerse la tirita antes de la herida, ¿no? Incluso las posiciones de progreso dicen, hombre, si abrimos ese melón, pues las escuelas privadas que sean muy reaccionarias podrán explicar cualquier cosa, ¿no, amigos? O sea, aquello que se escribe y que ha de transmitirse. Estamos hablando ahora de libros de texto, ¿eh? O sea, nos estamos circunscribiendo ahí. Perdón, tendrán que pasar no un cepillado, sino un análisis estricto, ¿no? O sea, imaginémonos, o sea, del mismo modo que un señor no puede mentir en un libro de socioeconomía de un bachillerato diciendo, o sea, perdón, omitiendo, porque omitir es mentir, omitiendo que hay sistemas cooperativos, que hay sistemas de crowdfunding, no como lo entendemos ahora en micro, sino históricamente las cooperativas se financiaban unas a otras, no sé qué. O sea, del mismo modo que eso, si lo incorporo en un libro de texto, se va a demostrar como cierto y nadie podrá negarlo y por lo tanto es estrictamente útil, también podremos controlar que una escuela o un centro educativo que sea o esté regido por el Opus Dei cayese en la veleidad de decir que la Tierra es plana. Pues oiga, mire usted, o sea, evidentemente aquí le vamos a meter el cepillo y esto no lo puede usted decir. Nadie se niega a un consenso a la hora de tener libros de texto que sean de amplia utilidad o espectro. Pero sí que tenemos que ser revolucionarios y exigir que no se omita información. José Luis, el gran problema hoy por hoy es la omisión. No es lo que se dice, sino la omisión. No, te lo digo claramente. El gran problema de hoy es la desaparición de cualquier tipo de materia que sea humanista. Y se está omitiendo filosofía, se está omitiendo historia, se está omitiendo todo aquello que a la gente le hace poder ser crítica. ¿Por qué? Porque no interesa gente crítica. Por lo tanto, ya lo están haciendo bien. Mirad, hay un tema que tiene que ver con producción literaria relativamente reciente y os pido disculpas porque no sé, ahora el autor, no lo sé, es una obra relativamente reciente y como ha salido en pandemia, uno se despista. Que habla de Keynes, el economista, digamos, del New Deal americano. Sí, el New Deal. ¿no? Sí. Bueno, es curiosísimo cómo le han dado la vuelta a un economista que apunta a que el Estado debe invertir para regenerar la economía y, por lo tanto, personarse como un actor económico de primer orden, apartándose del liberalismo estricto, y ahora le acusan a Keynes de haberse mirado en el fascismo y en el nazismo como un milagro económico. Esto es tan interesado, tan bestia, o sea, tan aberrante, pero sin embargo se publica. Razón de más, tenemos que contraatacar, si se me permite decirlo así, con una producción editorial que sea estrictamente veraz y que no caiga en veleidades de adoctrinamiento.
Que ese es el gran problema al final del mercado editorial. Evidentemente no en su totalidad, ¿no? Pero en eso que llamamos obra trascendente o de trascendencia, lo que se está buscando siempre es el convencimiento. Un error de base. O sea, porque la literatura no debe no debe imponer. En todo caso, debe formar y, por lo tanto, crear opinión. Cuando damos por válida una idea, y como tantas veces se ha hablado sobre la teoría goebbeliana de la comunicación, repetimos la mentira hasta que se vuelve una verdad, pues tenemos un problema. Por lo tanto, la aventura, el hecho de escribir, ¿por qué escribimos? Pues porque tenemos que mantener la posición. Porque hoy más que nunca, si algo necesitamos, son docentes, por supuesto, y eso sin ninguna duda y en primera instancia, y escritores. Un apunte. Leer forma revolucionarios y escribir lo significa. ¿Vale? Entonces, está ahí. Tenemos que leer mucho y de todo para tener ese mundo interior que decía al principio, que se desborde y que se plasme en la escritura. Es que, mirad, si la lectura es la mar océana, la inmensidad del mar, el hecho de escribir es el noray donde amarramos el barco. Es un símil, perdón, muy interesado porque me apasiona la mar. Pero es verdad. Es que al final lo acabas de decir perdón, disculpe la audiencia, lo acabas de decir de forma perfecta. Es verdad. O sea, el leer es la fundición y el escribir es el crisol donde la aleación se templa. Es verdad. Porque volvemos a generar lectura y, por lo tanto, conciencia. O sea, lo que crisolamos, lo que fundimos en la escritura, en la edición, si es que ha de ser editado, vuelve a retroalimenta el hecho lector y, por lo tanto, amplía otra vez el conocimiento. Sí, pero vamos a ver. Todo esto estoy absolutamente de acuerdo. Pero si partimos de la base de que hay una gran masa que no lee y que encima se le adoctrina a través de los medios de comunicación y a través de los libros de texto, tenemos la guerra perdida. José Luis, mira, yo nombro a Luis Bolívar. Habéis visto que en las 3 ponencias ha salido el amigo Luis Bolívar. Lo siento, no me voy a plegar a tu apreciación. No porque no esté tan decepcionado o tan deprimido incluso como tú, pero es que me tengo que subir a la respuesta que le di a Luis. Vale, pues no hagamos nada y tiramos la... Eso no está claro. José Luis. Si voy a escribir yo y todo, si estoy escribiendo yo y todo, eso imagínate si al final he buscado algún sitio por donde salir y sacar la oreja. Pues ahí está. La orejilla ahí a ver qué sale. Perseverar es lo último que nos queda. Y precisamente perseveramos como un armamento inocuo no, porque crea riqueza, pero no doloso, que es leer y escribir. Imaginaos, o sea, qué ejército de conocimiento se puede formar en base a eso. Y como no tenemos la capacidad, José Luis, de llegar a otro tipo de reacción, hoy por hoy, insisto, el hecho de la lectura, y por lo tanto de la derivada de la escritura, es un hecho revolucionario al que no podemos renunciar, nos cueste lo que nos cueste. ¿Que la UPE organiza un concurso de relatos y se presentan solo 12 personas? Bueno, pues vale. ¿Que otra vez se presentan y el primer efecto llamada hace que vengan 24? Pues vale. Y al final, muchos pocos hacen un mucho. Hoy os he hablado de Juan Antonio. Las 2 ediciones que se organizaron de su memorial, que luego por razones eminentemente políticas se truncó, creo que alguno de vosotros ya lo conoce, lo que sucedió. La necesidad de comunicación de nuevos autores o autores ya no noveles porque ya habían publicado, pero que, en un certamen literario municipal de una villa que tiene, creo que no llega a los 18.000 habitantes, se superaron los 1.900 participantes. Hay interés.
hay muchas personas que se preguntan cómo funciona este mundo y que intentan entenderlo y luego explicar su visión que tienen de él. Mirad, en el libro segundo mío, en el alma de Andrés, después de las dedicatorias, apunté una frase de un autor que a mí me encanta, que es Jack Kerouac. La frase es: escribe para que el mundo lea y vea la imagen precisa que tienes de él. Bueno, no voy a entrar ahora en el autor, que era un hombre muy atormentado y con unas... bueno, no tuvo un buen final, como todos los genios, realmente era un personaje muy, muy peculiar. Pero esa idea de expresar la visión que tienes del mundo, la comparte mucha gente, muchas personas comparten eso. Si consiguiésemos remontar un, mal dicho, mercado editorial, las píldoras editadas, ¿sabéis lo útiles que son? Son mejor que yo qué sé, que el omeprazol si estás jodido del estómago. Pero como tú has dicho, como el sector editorial, sea la prensa, sea... a ver, ¿cómo podemos comprender o compartir que Planeta sea líder si todo lo que va a publicar tiene una perspectiva económica o de retorno económico, de beneficio? No vamos bien. Tenemos que volver, tenemos que luchar, tenemos que trabajar desde la base pedagógica o de comunicación o social, digámoslo de forma genérica, desde la base social, en generar la oportunidad de que todo el que tenga algo que decir, lo he dicho antes en la ponencia, bueno, mientras he ido hablando, ¿quién puede escribir? El que tenga algo que explicar. Tú mismo lo decías, José Luis, te has puesto como ejemplo. Tú has dicho, bueno, he encontrado una tangente y me voy a salir por ahí y voy a escribir. Eso no es solo necesario, es revolucionario. La gente dice, ostras, no vamos a luchar por tener lectores hipervigorizados que sean capaces de leerse 80 libros por año. Lo que necesitamos es ampliar la base lectora, ¿no? Dicen algunas editoriales de perfil bajo. Efectivamente. De eso se trata. Se trata de producir libros que sean trascendentes, o sea, trascendentes, que aporten información veraz, buena, positiva y que sean muy baratos. Generalizar el sector. Llevarlo a la base. Mira, que un libro te cueste... Una cosa, Josep Andreu, me gustaría saber por una encuesta, porque el CIS, tú sabes que pregunta muchas tonterías, ¿no? Pero me gustaría saber cuánta gente en España sabe que en las bibliotecas el consumo de lectura a través de libros es gratuito. Vale, tienes toda la razón. España tiene una red de bibliotecas excepcional. Sí, sí, sí. No, José Luis, te digo que excepcional porque es excepcional. La red de bibliotecas, que ya sabes que todas dependen de las comunidades autónomas y luego si son áreas metropolitanas de los ayuntamientos, su puta madre. Bueno, todo lo que tú quieras. Pero son excepcionales. Pero hay una cosa que no tenemos que olvidar. Al enemigo se le combate en las playas. ¿Vale? Fíjate tú que tenemos un patrimonio enorme en esas bibliotecas. Enorme, o sea, es enorme, intangible. Y es más, tenemos unos fondos documentales que no van a considerarse bibliotecas, pero sí archivos, brutales. Porque, para bien y para mal, tenemos una historia extensa. Pero hay un enemigo con el que no contamos. Porque tú dirás, ¿cómo puede ser que tengamos barcos tan grandes y que no controlemos el estrecho? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues porque el enemigo no está en el estrecho. El enemigo está en casa, en eso que llamamos la sociedad acomodaticia. Está en el mismo barco, Josep. Ya, no pero... no nos hemos centrado en que la gente lea, sino en que la gente consuma libros. Correcto. Es diferente. Pero fíjate tú, si empezásemos a darle la vuelta... que cambiásemos de paradigma o lo intentásemos y dijésemos no lo vamos a mirar desde la perspectiva del gran consumo de novela de no sé qué. Vayamos a ofertar un mercado que el libro valga 5 euros para que el lector considere que es un patrimonial interesante tener una buena biblioteca que pueda ser reutilizada. Es cierto, José Luis, dirás, bueno, pero si tienes la del barrio.
Pero como la gente vive tan mal ahora y vamos con los horarios que vamos y no sé qué, pues vamos a ser un poquito guerrilleros y vamos a llevar la vaca al toro. ¿Vamos a llevar la vaca al toro? Vale. No hagamos que el consumo no sea anecdótico, que sea continuado, que valgan 5 euros los libros, o 3,5, me da igual. O sea, si no es que esté yo ahora poniendo precio al mercado. Y sobre todo, hagamos que cualquiera que tenga algo que decir sea susceptible de ser vendido en el buen sentido. O sea, que permitirle llegar a la masa lectora. No sé. Yo voy a apuntar un tema. O sea, para mí, más importante que el leer, y no en la cantidad, más importante es que cuando leas tengas un sentido crítico para que aquello que lees lo sepas rebatir o lo sepas modular o lo sepas... porque ¿sabes lo que pasa? El problema que yo veo es que mucha gente a lo mejor lee mucho, pero lo lee como entretenimiento. No, yo cuando leo intento ir más allá en lo que leo. Intento sacar algo de ello. Sí, pero aunque solo sea por aluvión, leas libros buenos o malos. Yo creo que esto en algunas otras ponencias o entrevistas a las que he asistido, siempre he dicho lo mismo. José Luis, no hay libro malo. Incluso la mala literatura te lleva a un libro, a otro. O sea, hostia, esto no me ha funcionado, me voy a este porque de esto que tal. Es cierto que el sentido crítico tiene que trabajarse en las edades tempranas. Si conseguimos eso, luego la gente verá también entretenimiento en la contraposición de ideas. Sé que es complejo. Hay que crear la chispa. Sí. O sea, yo hablo de mi experiencia. O sea, en mi casa no se leía, había los libros que eran estrictamente necesarios para el colegio, pero hay que crear esa chispa, eso que te acerca a la literatura. Ese algo que llevas dentro, ese espíritu de búsqueda, de entender, de encontrar, de buscar, de perseguir, que te lleve. Bueno, y si consigues eso, es lo que dice José Luis, tu lectura va a ser crítica porque no te vas a limitar a leer lo que te ponen en las líneas, sino que vas a llegar más allá. Es que yo te puedo hablar por mi experiencia. Yo a la lectura llegué con Julio Verne. Me leí todos los libros prácticamente. Bueno, pero ¿por qué? Porque en aquella... pero es que en aquel momento yo no buscaba ser crítico, sino que buscaba, buscaba el mundo este que él escribía y me sumergía en él y me encantaba. No buscaba nada crítico, no, era la manera en la que yo llegué a la lectura. Pero aprendiste muchas cosas, José Luis, pero aprendiste muchas cosas. No eras crítico, pero aprendiste muchas cosas y esas cosas se remansaron y formaron parte de tu espíritu crítico a futuro, aunque no te dieses cuenta en su momento. Bueno, pues te lo compro, vale. Pero hoy, por ejemplo, leer a Julio Verne a lo mejor no lo leería. Hoy intento leer cosas que tengan algún tipo de trascendencia, que me aporten algo. Por ejemplo, estoy leyendo ahora, por ejemplo, un libro que es de una escritura italiana que habla de la gente de Sicilia y te habla de la época de Sicilia en la cual se creó la mafia y todo este rollo. Pues mira, yo casi todo lo que leo es novela histórica, también te lo digo, porque me gusta tanto la historia que me gusta coger novelas que estén asociadas o relacionadas con momentos históricos porque también me dan una visión de ese momento histórico que a lo mejor no la tenía. Y yo leo por ahí, leo básicamente eso, ¿no? ¿Y a qué venía todo esto? Bueno, pues, por ejemplo, ahora Julio Verne no lo leería, pero estas cosas sí que las leo porque me llaman la atención. Pero además estoy leyéndola y estoy sacando conclusiones de todo lo que leo. José Luis, una cosa. Perdón, José Manuel, no tiene nada que ver, digamos, con el espíritu de la potencia, pero sí en el hecho lector. O has superado ya a Julio Verne, José Luis. No, sí está bien, pero regálale a Aleix Un capitán de 15 años, de Julio Verne. Regálaselo. Hazme caso. Hazme caso. Sí. Además, este no lo he leído, curiosamente. Porque supongo que no era de las novelas más famosas y no lo he leído. Ya, y claro, hay cosas que dirás, hostia, pues no lo comparto del todo, pero para un chaval adolescente, ya te dice mucho el nombre, Un capitán de 15 años. Coño, es que vamos, lo vi en primera persona prácticamente. Y el protagonista las pasa de todos los colores. De todos los colores. O sea, que eso quiere decir, a ver, bonitos, que el mundo es muy jodidito y aquí hay que crecer como persona, como dices tú siempre, ¿no? En tu argumentación. Sí. Y espabila, que aquí gratis no hay nada, ¿eh? Y ya está. Bueno, no lo sé. Ha sido interesante. Sí que os comento que
tal como apuntó Mercé al principio, vamos a tenernos que esforzar en que la comunicación, no sé cómo la podemos fomentar. No lo sé. Me refiero a las ponencias, ¿eh? O sea, me refiero en general a todo lo que hagamos, o las cápsulas formativas, o hay que trabajarlo. Sí, poco a poco. A ver qué hacemos. Prueba y error. sé, No, error. Nosotros, la UP no se ha equivocado. No, aquí no estamos hablando de equivocaciones. Es el público que no está en la onda. Ahí está. A ver cómo podríamos potenciar. Vale, luego esto tiene su difusión, por supuesto, y esperemos que una utilidad manifiesta. Pero bueno, hay que trabajarlo. Bueno, yo solamente quería apuntar una cosa, que bueno, como siempre, y siempre lo digo, porque es la verdad, siempre se aprende de la gente que sabe más que tú. Y en este caso, pues de todo el tema de literatura y tal, yo tengo los conocimientos básicos y fundamentales que tengo, o sea, básicos, y que para mí es un placer pues escuchar a gente que sabe más que yo de estos temas, porque también me enriquece. Y solamente quería puntualizar eso, porque ya sabes que yo siempre lo pongo y lo digo. Es que eso, el escribir, lo digo ya para ligarlo con lo de la ponencia, el escribir es aprender. O sea, cuando estamos en relación, sea mediante la lectura, sea mediante el debate, José Luis, es que ese es el único factor humano verdaderamente valioso, es el aprendizaje mancomunado, o sea, cómo nos retroalimentamos. Compartir enriquece. Ahí está, ni más ni menos, ni más ni menos. Y ese es el tema. Bueno, bien, compañeros. Pues un placer. Lo mismo digo, ha sido, de verdad, me ha encantado este ciclo y nada, que lo sepáis, a disposición y aquí me tenéis, ¿vale? Muy bien, muchas gracias salud. por tu Buenas tardes. y hasta otra. Hasta luego. Adiós. Adiós. Detener, opción.